Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que termina el día de hoy, 10 de marzo de 2024. Es mi santo, es el San Macario que me corresponde porque hay varios, aunque usted no lo crea. Eh, Esta semana creo que hay varias cosas que merecen análisis. Una que menciono rápido para poder pasar a lo de México fue la semana en Estados Unidos. Primero el supermartes, en donde los dos grandes candidatos que hay allá, Donald Trump en el Partido Republicano y Joe Biden en el Demócrata, pues fueron solos prácticamente. Trump tenía la competencia de Nikki Haley. Ella se baja de la contienda al día siguiente porque pues pierde prácticamente en todos lados, no en todos, pero casi en todos. Pero aún así pierde con 30, 40% en algún caso. Y esto significa que hay una proporción importante de republicanos que no quisiera que Donald Trump sea el candidato. No tienen opción. Entonces, pues va a ser él el candidato, aunque está todavía metido en una gran cantidad de problemas legales. La Suprema Corte de Justicia de ese país anunció que los estados no tienen la facultad de impedir que una persona sea candidato presidencial por ser esto una elección federal. Pero eso no significa que el señor Trump no pueda ser acusado, bueno, ya es acusado, no sea encontrado culpable de la rebelión del 6 de enero de 2021, que va en contra de la enmienda 14 de ese país. Lo que dijeron en la Corte es los estados no pueden aplicar eso para un candidato federal. No dijeron si esto se aplicaba o no a Trump. Eh, no sé si vaya a haber otro proceso para resolver esto, se vayan a esperar a los demás juicios, ya lo veremos, pero en cualquier caso, a lo mejor ni siquiera se necesita. El jueves, Joe Biden presentó su informe, allá se llama State of the Union Address, es el informe de gobierno como el nuestro que teníamos el 1 de septiembre, que ahora ya nadie le hace caso. Y vimos a un Biden notoriamente concentrado, atento, que entiende qué está pasando, pero además agresivísimo, durísimo contra Donald Trump. Entonces, pues ya hay campaña en aquel país y esto es muy importante. No se me ocurre una peor cosa que pueda pasar a nivel global que el triunfo de Trump. Pero bueno, otro día lo discutimos porque algunos de ustedes que me hacen favor de verme o escucharme, les gusta Trump porque creen que del otro lado está el comunismo. Son creencias muy extrañas, pero las discutimos otro día. Si en Estados Unidos hay campaña, en México también. Esta primera semana creo que fue muy exitosa para Xóchitl Gálvez y desastrosa para Claudia Sheinbaum. Al menos es la impresión con la que yo me quedo en la primera semana nada más, por la forma como arrancan estas campañas. Xóchitl Gálvez logra llenar plazas y estadios en varias ciudades del país. Asiste a eventos públicos en donde le pueden preguntar cosas, las contesta, en muchos casos contesta bien, que digo, no es fácil hacerlo, entonces es algo que hay que también tomar en cuenta. Mientras a ella le está yendo bien con esto, Sheinbaum no puede llenar las plazas y los estadios, a pesar de que tienen estructura y dinero, acarreados, todo eso que sabe usted, era la vieja tradición del PRI, que luego heredaron los partidos de izquierda y que Morena, una combinación de ambas cosas, domina por completo, pero aún así no pueden. Y estos estadios y plazas no solo no se llenan, se vacían mientras está la candidata o poco antes de que empiece o cuando ya está terminando. No hay este ánimo de campaña que es tan importante.
Además, la señora Sheinbaum ya no hizo gira internacional porque no logró que le aceptaran sus condiciones o las de su equipo de no preguntarle cosas o tener las preguntas por anticipado para ellos decidir cuáles contestan y cuáles no. Es una pésima costumbre. En los países civilizados así no se hacen las cosas, entonces pues no pudo lograr suficientes citas como para que valiera la pena la gira. Y aquí en México no está asistiendo a eventos públicos en donde la puedan cuestionar. No fue al evento de Banamex, de los consejeros, y eso pues le dio como resultado una gran rechifla y un gran aplauso a Xochitl Gálvez. Entonces, este tipo de cosas creo que son muy costosas. En redes sociales, Xochitl Gálvez le trae una ventaja brutal. Parece que en TikTok es donde se está concentrando Claudia. Yo no uso esa red, entonces no tengo idea. Si ustedes la ven, ahí podrán confirmarme o corregirme al respecto. Pero el resto de las redes creo que Xochitl Gálvez está mucho mejor posicionada. Creo que para la señora Sheinbaum el asunto se está complicando mucho. Su intención era pues aprovechar la popularidad presidencial, navegar de muertito y llegar a la elección para ganar. El tema es que la popularidad presidencial ya empezó a decaer. Muchos encuestadoras dirán que no, que anda en 80 o 90 o cosas por el estilo. No les crea. Le digo, hay algunas encuestadoras de toda la vida en las cuales uno puede confiar. Esto no significa que siempre estén en lo correcto, pero hacen un buen trabajo. Buen Día, Parametría, GEA ISA, El Financiero, Reforma, Mitofsky, hacen un trabajo ordenadito, ¿no? Insisto, no significa que siempre estén en lo correcto, pero puede uno seguir. Hay otras que eh, algunas son muy nuevas, algunas ni existen, son puro invento, y otras que tenían historia, pues han deteriorado mucho. Es el caso de Encol, el caso de Demotecnia, el caso de Covarrubias, cuya cercanía con López Obrador creo que les ha ido modificando su percepción de la realidad. Entonces, pues yo a esos no les hago mucho caso, porque prefiero al primer grupo que mencioné, y creo que en todos ellos la popularidad de López Obrador anda en 50 bajos, a lo mejor en alguno llega casi a 60, que es el mismo nivel que tenían Cedillo, Fox o Calderón. Acuérdense, a Peña Nieto nadie lo quería. Pero en las últimas semanas para López Obrador ha sido difícil porque se está mellando su imagen principal de ser alguien honesto, cercano a la gente, en parte por los reportajes que ha hecho Latinos acerca de los negocios de los hijos y en parte por las denuncias, ninguna muy firme, pero todas ahí están, de financiamiento del crimen organizado a las campañas de López Obrador. Estos reportajes, estas denuncias que le digo no son muy sólidas, pudo haberlas derruido López Obrador si hubiera reaccionado bien, es decir, simplemente decir, estos están usando información de los criminales, no les hagan caso. Le iba a costar trabajo porque él usó eso para hablar mal de García Luna, entonces, pues, digamos que no era tan fácil, pero no era una cosa tan complicada. En lugar de hacer eso, reaccionó de forma muy agresiva y eso pues provoca que uno piense que hay algo detrás. Si no, ¿para qué contesta así? No tenía sentido. Si le suma uno a eso las 6 veces o 7 veces que ha ido a Badiraguato, que no hay ninguna razón para ir a ese lugar, el saludo a la mamá del Chapo, tema de Ovidio, abrazos, no balazos, pues dice uno, hombre, pues podría ser, ¿no? Y esa duda es lo relevante. Esta duda creo que ya cuajó, ya se quedó. Ahí anda el hashtag este que yo no nunca he utilizado, pero pues que todos los demás sí lo usan. Y el presidente pues se va enojando, pero va perdiendo popularidad, va perdiendo respeto, la gente empieza a dudar. Y cuando empieza a dudar del presidente, pues voltea a ver a la candidata, a ver qué dice. Y la candidata lo que trae es lo mismo de López. Y dice uno, ¿y para qué voy a votar por esta si aquel ya me cotorreó una vez, ¿no? O sea, ¿qué sentido tendría?
a ver qué cosa buena hicieron en este sexenio, y se ponen a revisar y encuentran que no hay nada. No es que, digo, todo el mundo esté atento a esto, pero muchísimas personas, aun aquellos que no se dedican a la política, conforme empiezan las campañas, pues empiezan a oír lo que dicen las candidatas o lo que opinan algunas personas al respecto y empiezan a juntar ideas y se empieza a tomar una decisión. Por eso querían llegar a este momento en el gobierno con la elección resuelta y nos trataron de convencer de eso, ¿se acuerda? Empezaron las encuestadoras de las que ya hablé a decir que había 80 puntos de ventaja, lo siguen diciendo algunas, cosa absurda. Nos fueron convenciendo que este arroz ya se coció, que esto ya está resuelto, ni vayan a votar, pero creo que no les dio tiempo. Creo que paulatinamente está moviéndose la opinión. Hay encuestas que no se publican, en donde pues, el margen ya es de un dígito apenas. He oído de 8 puntos, he oído de 5 puntos de diferencia a favor de Claudia en todos los casos, ¿eh? Pero pues ya es un margencito. Y estamos en la primera semana de campaña. Si faltan 12, pues no van a aguantar. No van a aguantar porque Claudia no es buena candidata. Eh, y ahorita, para poder sobrevivir, ella tendría que distanciarse de López, si efectivamente tengo razón, y López Obrador está empezando a sufrir el ocaso. Sí, sí, si está pasando eso, entonces, pues Claudia tendría que decir, bueno, sí, pero no somos iguales, mira, no es solo que yo sea mujer, como dijo en una entrevista, sino que también estoy pensando hacer esto en el tema de energía, vamos a cambiar este tipo de programas, aquello de los jueces por elección popular no tiene sentido, ese tipo de cosas podría decirlas, distanciarse de López, pero entonces tendría que ser buena candidata. Y como no lo es, por cuestión natural, o sea, no tiene las facultades para ello, pues no se puede distanciar tan fácil. Para que los demás estén de acuerdo en votar por ella, pues tiene que decir que trae un programa distinto, pero no está repitiendo el que le dijeron. Si va a traer un programa distinto, entonces nos tiene que convencer de que lo va a poder aplicar, es decir, que va a poder gobernar, pero ahí tampoco tiene cómo, porque vea usted, los candidatos al Congreso los puso López Obrador, los candidatos a gobernador los puso López Obrador, los que son gobernadores ya de Morena y aliados, pues también son de López Obrador. ¿Con quiénes va a gobernar? No, pues que con su gabinete, pues ¿cuál? Quien llegue a la presidencia va a llegar a un gobierno que no tiene herramientas para operar. Recuerde, ya lo platicamos, la destrucción de la gestión pública fue terrible en este sexenio. No solo los órganos autónomos, que ya sabe usted, a todos les pegó durísimo, el INAI nunca nombró a los consejeros, en el INE lo dejó a medias, todo, sí, está dividido en dos mitades. El Tribunal Electoral le faltan también magistrados. No, también en las secretarías hay un problemón, y es que corrieron a todos, no nomás secretarios y subsecretarios, también directores generales, jefes de departamento, directores de área, y entonces ya no hay nadie que sepa operar. Y esa es en parte la causa de que López Obrador se haya recargado tanto en las Fuerzas Armadas, porque ya no tiene cómo gobernar, no hay forma. La SEP está tomada por el sindicato, por ejemplo. En salud, pues ya ve usted los criminales que tenemos y su incapacidad de cumplir su juramento como médicos, muchos de ellos. Entonces, bueno, pues el que gane va a tener que reconstruir toda la gestión pública. Y en principio va a tener que subir sueldos si quiere traer a gente calificada, porque hay muchos que se sacrifican, pero no crea usted que el sacrificio puede ser tan grande. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas van a ser muy difíciles para cualquiera de las dos que gane. Pero en el caso de Claudia es relevante porque si ella piensa enfrentarse a López Obrador, tendría que tener algo para enfrentarse. Su candidatura, pues depende totalmente de la popularidad de López Obrador. No va a tener suficiente estructura para enfrentar. No estamos hablando del viejo PRI, en donde López Portillo lo podía usar para enfrentar a Echeverría, o más atrás, donde Cárdenas moviliza incluso a las Fuerzas Armadas en contra de Plutarco Elías Calles.
Eso no está, ahorita no existe. Entonces, pues no podría. ¿Cómo le va a hacer? Entonces, si para la gente queda claro que lo que único que va a hacer Claudia Sheinbaum es la segunda parte de lo que hizo López Obrador y empiezan a dudar de lo que hizo López Obrador, pues ya se les descompuso el negocio. Y creo que eso es lo que está pasando, creo que es lo que estamos viendo ahorita. Creo que sí hay una ventaja muy clara en este arranque de campaña de parte de Xochitl. Eh, ya empezaron algunos colegas a decir, bueno, sí, ya la campaña va muy bien, pero hay que ganar. Pues sí, obvio. Eh, el asunto es que para llegar al 2 de junio y ganar, se necesita que la gente se emocione. Y lo que necesitabas hacer para que la gente se emocionara es que primero se convenciera que esto no está resuelto. Y creo que eso ya se logró. Había que dejar muy claro fuera de México que Claudia no había ganado, porque incluso The Economist eh, ponía a Claudia como la prácticamente segura presidenta de México. Bueno, eso ya cambió después de la gira internacional de Xochitl en febrero, que también fue muy exitosa. Entonces, ahí van las cosas, ¿no? Y ya que van las cosas, empieza la discusión de las propuestas. Ah, pero es que no está proponiendo nada claro. Es que lo que propuso en energía no es tan buena idea. Acaba de decir Xochitl que hay que cerrar un par de refinerías. Digo, si me preguntara a mí, yo cerraría las 6, pero dije dos, ¿no? Tampico, que, hombre, esa cosa puro fierro viejo. Y Cadereyta porque está contaminando mucho a Monterrey. Tiene razón en ambos casos. Les digo, yo cerraría más, sobre todo si Dos Bocas de veras puede funcionar, con eso puede reemplazar a buena parte del Sistema Nacional de Refinación, dejarlas operando a lo mejor dos o tres de ellas al 30-40% de capacidad, que es en donde no se pierde dinero. Es una cosa que para muchas personas suena raro, pero si tú lo pones al 100% o al 80% de capacidad, las refinerías pierden más dinero que si las usas más abajo. Producto de tecnología obsoleta, de un sindicato que es un problemón, lo que ustedes quieran, pero así es. Entonces ya empezaron a criticar propuestas, ¿no? Es deporte. Eh, Dice Raudel Ávila, un joven que escribe en el Universal y también colabora con Pablo Magluf en su portal Disidencia, que eso de las propuestas solo le interesa a los intelectuales que las utilizan para poder decir qué tan sabios son y cómo ellos tienen mejores ideas de qué hay que hacer. Yo creo que tiene razón Raudel. Esto no sirve de mucho, de veras. Yo sé que todo el mundo quiere escuchar así cosas bien científicas. Ahorita es muy fácil la decisión. Es simplemente queremos seguir como vamos en este gobierno de López Obrador otros 6 años o preferimos ya detener esto y ver qué podemos hacer diferente. Eh, Muchísimas personas decían es que necesitamos darle una oportunidad a la izquierda. Yo insisto que izquierda y derecha ya no tienen sentido, pero eso era como le decían. Y entonces, bueno, ya gobernó el PRI, ya gobernó el PAN, tiene que gobernar alguien. Ya se le dieron la oportunidad a López, les prometió todo, no les cumplió nada. Yo digo que ya no. Querían una oportunidad, ya la tuvieron. ¿Qué hicieron bien? Pues yo digo que nada. Mucha gente dice, no, es que es un negativo y los odian. Es que de veras no hay nada. Lo único que no salió tan mal librado fue el tema laboral, pero aunque el salario mínimo en este sexenio ha aumentado 182%, el aumento del salario real a duras penas llega al 2% anual. ¿Por qué? Pues porque el mínimo primero no lo ganaba nadie, poco a poco fue subiendo, fue alcanzando a la gente y se fueron quedando ahí todos, porque conforme va subiendo el mínimo, los demás no pueden subir al mismo ritmo. ¿Por qué no pueden subir? Porque no dan las cuentas en las empresas. Entonces, ¿qué hace el empresario? Si el mínimo aumentó 20, pues lo aumentas porque es por ley, pero a los demás le aumentas 5 y luego vuelve a aumentar 20, bueno, pues a los demás le aumentas 3 y entonces te va compactando la estructura. Y de pronto, pues todo el mundo gana prácticamente lo mismo al interior de la empresa. Y esto dificulta incluso las relaciones entre las personas. No hay una diferencia significativa de salario, pues no hay una diferencia significativa de poder, ¿no? Y entonces ya no le haces caso al supervisor.
o al capataz o al que sea, y se empieza a complicar todo. Pero bueno, así es como elegimos. Es el único lado donde las cosas no están muy mal. En todo lo demás sí. Y eso es lo que nos ofrece la señora Claudia. Quería ganar con la popularidad de López, ya se le está acabando, y no veo cómo va a poderse distanciar de él. Si lo hace, se va a convertir en Claudia Sheinbaum, y ella solita no gana nunca. No tiene esas facultades, insisto, no es una buena candidata. Pero si no se distancia, la caída, el crepúsculo, el ocaso de López Obrador, se la van a llevar. Ni modo, así son los dilemas y aquí vamos a seguir platicando en Fuera de la Caja.